Del día de hoy se llama los últimos detalles del tabernáculo. Así se llama nuestra enseñanza. Es una conferencia corta, solamente es el capítulo 27, uno de los más cortos que tiene Éxodo, y mi esposa decía que ya íbamos a acabar, que ya se decía que acabábamos, pero apenas vamos en el capítulo 27, gloria a Dios. Así que vamos a continuar nuestro estudio entonces para continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. En los que recuerdan, en el capítulo anterior, el estudio anterior que tuvimos, vimos cómo Moisés subió al monte para dos cosas importantes. Una era recibir las tablas de la ley. Pero ¿cuál era la otra cosa importante que acordamos que él traía, con las que él bajó? A ver, ¿alguien se recuerda qué más traía Moisés? ¿Qué más recibió Moisés aparte de las tablas de la ley en el monte? Cuando va al encuentro de Dios, una recibió las tablas de la ley, pero otra, ¿qué otra cosa le dieron? Para hacer el tabernáculo. Los planos del tabernáculo, el diseño del tabernáculo. Digo los planos porque pues es la manera en cómo se entendería, ¿verdad? Pero él traía el diseño, una maqueta, no sé, una visión, como usted lo dice, hermano, pero más que visión, yo creo que lo traía notado. ¿Por qué razón? Era imposible recordarse. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de las medidas del arca? Pues, imagínense que Moisés iba a acordar de todas las medidas, de un detalle por detalle. Entonces Dios se lo tuvo que haber dado, escrito, ¿ok? Entonces, porque Él sabe que somos un tanto olvidadizos. Entonces, estas dos cosas, las tablas de la ley y los planos, son dos cosas indispensables, óigalo bien, para nuestra relación plena con Adonai. En otras palabras, si usted quiere tener una relación perfecta con Adonai, necesita la Torah y necesita lo que pasaba en el tabernáculo. Hoy vamos a entender por qué. En el caso de la Torah, en el caso de la instrucción de Dios, de la ley de Dios, la Torah nos habla de perfección, la instrucción de Dios nos habla de perfección. ¿Para qué cree que Dios le dio instrucción a usted? Pues Dios quiere, el Señor Jesús lo dijo de esta manera: sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahora, ¿de dónde vas a alcanzar la perfección? ¿En Univisión? ¿En dónde entonces? ¿En DirecTV? ¿Dónde encuentran la perfección? Por supuesto que en lo que Dios le eterno. Entonces, ¿de qué nos habla la Torah? De perfección. ¿De qué nos habla la instrucción de Dios? De perfección. Entonces, quiero que entienda eso. El caso de la palabra de Dios nos habla de la perfección. La instrucción de Dios es el estándar el cual Dios quiere que vivamos. O sea, si tu papá quiere que vivas una cosa, Dios también te enseña cómo Él quiere que tú vivas. Y este mensaje es para ustedes que quieren: hijo, es que quiero que vivas así. Dios también te dice cómo quiere que vivas. Y si tú no haces caso a Dios, ¿cómo quieres que tus hijos hagan caso? ¿Aló? Entonces, hoy quiero aclarar entonces que no solamente es la Torah lo que necesitamos. Ok, ¿para qué nos sirve la Torah sin Yeshua, sin Jesús? Nada más nos condena. Entonces, yo no estoy diciendo que la Torah sea lo único que queremos. No, necesitamos más que la Torah, amados hermanos. Necesitamos más que la ley de Dios. Entonces, quiero aclarar que no solamente es la ley de Dios, no solamente es la perfección. Uno de los problemas que tiene la gente que va a una iglesia cuando escucha este mensaje es porque piensan, amados hermanos, cuando no entienden que no nomás hablamos de la ley, sino que hablamos del Mesías Jesús, que le hablamos de Yeshua, que le damos la gloria. La gente no entiende eso a veces cuando nos oye hablar de la ley, piensan que vivimos de la pura ley. Entonces quiero decirles una cosa: la ley solamente es la consecuencia de haber sido justificados. En otras palabras, Dios te justificó, pero te dijo: esto es lo que quiero para ti. Te justifiqué para que no te pierdas, pero yo quiero este estilo de vida para ti. Entonces, que este mensaje lo oigan mis hermanos cristianos, mis amigos cristianos. No solamente es la Torah, somos justificados por gracia, por el Mesías Yeshua HaMashiach. Pero fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces, la ley de Dios solo es la consecuencia de que tú fuiste justificado. Entonces, Dios te dio la ley solamente porque ya te había justificado. En otras palabras, para que usted me entienda mejor, cuando tú ves que tu hijo merecía unos 20,000 azotes, tu hija,
por lo que hizo, pero tú le amas, le quieres, le perdonas. No es para que siga haciendo lo malo, no es para que se siga comportando mal. Es para que veas si con ese amor que tú le muestras, ahora sigue por amor las reglas del papá, las reglas de mamá. Ya no es para los latigazos, sino por el amor que el Padre le está mostrando. Exactamente es lo mismo con Dios. Dios te justificó y después de habernos justificado, amados hermanos, dice, ahora quiero que vivas en buenas obras. ¿Ok? Entonces, ya por un lado Moisés recibe las tablas de la ley, recibe la instrucción de Dios, recibe la Torah, los mandamientos de Dios, pero también recibe los planos del tabernáculo. ¿Y de qué reciben los planos del tabernáculo? El que Dios le diga a Moisés la Torah, pues está bien, sabemos que quiere la perfección Dios para nosotros. Pero los planos del tabernáculo implican que junto con la ley que Dios le dio a su pueblo, Dios también está dando una provisión para limpiar los pecados de su pueblo. El tabernáculo para eso era. Entonces, Dios sabía que íbamos a fallar. Dios sabía que no íbamos a ser perfectos. ¿Y qué hizo? Proveyó el tabernáculo donde se iba a llevar a cabo la limpieza continua de tu pecado. Donde se iba a limpiar tus faltas, donde se iban a borrar tus faltas, donde se iba a limpiar nuestra desobediencia. Entonces Dios dio el tabernáculo para que se hicieran los sacrificios por la culpa. Porque Él sabe que los mandamientos son espirituales y que esas leyes son una ley espiritual. Que nosotros somos carnales y que somos incapaces de obedecerlo en nuestra carne. Dios sabía eso, amados hermanos. Dios sabe eso. Entonces, Pablo dijo que desde nuestro interior queremos hacer lo que la ley de Dios dice. O sea, dentro de ti hay algo que te dice, mira, la ley es buena, mira, hazlo. Mira, no te hace ningún mal. Pablo dice que en nuestro interior hay un deleite en la ley de Dios. Pero hay otra ley, dice, que veo en mis miembros, la cual me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver qué dice Pablo para introducirnos a nuestro estudio. Romanos capítulo 7 y verso 21. Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, si él quiere guardar la ley, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está dentro de mí. Esa es la ley que le encuentro. O sea que hay algo que por más que me quieras hacer de ello, me vengo dando cuenta que sigo teniendo celos, que sigo teniendo envidias, que sigo teniendo coraje, que sigo teniendo problemas. Eso es lo que está expresando Pablo. Hallo otra ley, que el mal está en mí. Verso 22. No lo cambié de color. Eso quiere decir que todavía me falta mucha perfección. Porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? A ver, oye, yo no sabía que tengo hombre interior. A decir alguno de ustedes, ¿cuál es el hombre interior? El hombre espiritual, el que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese hombre interior, dice, según ese hombre, según ese ser, me deleito en la ley de Dios. Pero pero ya cambia, pero. Mira, te iba a dar $100, pero me los gasté en la gasolina. Ese pero cambia todo. O sea, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi cuerpo, en mis miembros. Que esta otra ley que veo, ¿sí? se revela contra la ley de mi mente. O sea, la ley de Dios. Y esta ley, la que veo, me lleva cautivo, ¿sí? A la ley del pecado que está en mi carne. Y luego dice, mire el verso 24, guárdelo en su corazón. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es a donde finalmente tú y yo llegamos un día. Miserable de mí, ¿cómo es que no puedo dejar de hacer lo malo? ¿Cómo es que no puedo dejar de pecar? Miserable de mí. Pero aquí viene la buena noticia. Gracias doy a Dios por Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, de la que me quiero deshacer. Verso 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme de la inclinación al mal? ¿Quién podrá librarme de lo que se dice en hebreo, el Yetzer Hará? ¿Quién me podrá librar de eso? Pues bien,
Para eso Dios proveyó el tabernáculo. Oye, entiéndalo. Para eso Dios dio el tabernáculo. Para eso Dios dijo que se hiciera el tabernáculo. Para librarte de este cuerpo de muerte. Para librarte de ese pecado que te llevaba a la muerte. Para eso Dios dio el tabernáculo. Oye, yo nunca había entendido esto como lo estoy entendiendo ahora, hermanos. Wow, gracias, Señor, por tener misericordia de mí. Si yo lo hubiera entendido desde antes, a lo mejor pues otra cosa fuera en mi vida. Pues bien, entonces Dios para eso proveyó el tabernáculo. Para eso Dios proveyó el lugar donde se llevaría a cabo la provisión que te libraría de la muerte. Bendito sea Adonai. Entonces, es donde se lleva a cabo la provisión por mis faltas en ese tabernáculo. De manera, entonces, que el tabernáculo es la justificación o la provisión para mi pecado. Y las tablas de la Torah, el rollo de la ley, también se ponían en el lugar santísimo. Y esa es la perfección, es lo que Dios quiere de ti. Quiere que seas un hombre perfecto, una mujer perfecta. Entonces, estas dos cosas, la ley y el tabernáculo, van totalmente juntos, ya que la ley nos lleva a nuestra necesidad de ser justificados. En otras palabras, yo veo la ley y me doy cuenta que fallé, que he fallado. Entonces, ¿qué necesito? Necesito ser justificado. Entonces, al ver mi necesidad de la ley de Dios, me hace tener necesidad de Jesús, del Cordero de Dios. Me hace buscar la necesidad de ser justificado, porque no puedo pagar nada para ser justificado. El único que me puede justificar es Dios. Entonces, veo en la ley que soy pecador y tengo que acudir a fuerzas a Jesús. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley me empuja a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Él me justifica y me dice, ahora vive lo que dice la ley, pero vívelo por amor. Entonces, esto es algo especial, amados hermanos. La ley te empuja a Dios, Jesús te empuja a la ley, pero por amor, no para que sigas haciendo lo malo. Bendito sea el Eterno. Entonces, justificados. Ahora tenemos, cuando eres perdonado, oye, si el juez te perdona una infracción tremenda, wow, hasta le quieres besar la mano, te lo aseguro. Entonces lo mismo pasa con Jesús, con Yeshua. Cuando Él nos perdona, tenemos gratitud en nuestro corazón. ¿Y qué pasa con esa gratitud? Tenemos el anhelo de guardar sus mandamientos. Entonces esto se vuelve como un círculo. La ley te avienta a Yeshua, Yeshua te avienta a la Torah, y así va. Pero entonces todo es por amor. Bendito sea el Eterno. El propósito de la ley entonces es el Mesías. Vamos a entender esto el día de hoy. El propósito de la ley es el Mesías. Un versículo lo dice así, que lo vamos a ver más adelante. El fin de la ley es Cristo. Vamos a ver a qué se refiere ese famoso fin de la ley. Entonces, ¿por qué el propósito de la ley es el Mesías? Por cuanto hay un deseo en tu ser, dice Pablo. En mi ser tengo el deseo de guardar la ley de Dios. En mi interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué dice? Entonces, pero ya que con tus fuerzas no puedes, entonces ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Como no puedes tú solo a seguir la instrucción de Dios, entonces eso te lleva a pedir ayuda, te lleva a clamar. La Torah te lleva al Mesías, que es al que estás clamando por ayuda. Una vez que el Mesías te redime de tus pecados y te rescata, una vez que su sangre nos limpia de toda maldad, una vez que entendemos y comprendemos lo grande de su perdón, habiendo entendido que tenemos entrada por su gracia al Padre. Ahora, gracias te doy, Señor. Ya entendí, Señor, que no solamente se trata de mandamientos y mandamientos que me hacen la vida miserable, sino es que tú quieres una vida especial para mí, Señor. Gracias, Eterno. Entonces, por esa misma gratitud de haber sido perdonados, nos lleva a querer guardar los mandamientos. Yeshua lo dijo de esta manera: si me aman, no me lo estén diciendo y que beso y apapacho. Muéstramelo. ¿Cómo? O guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí que vamos a ver el primer texto de Éxodo. Y dice el versículo 1: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Ahora, ¿de qué altar están hablando aquí? Pregunta. El altar de bronce. Pásame la manchadumbre por el altar de bronce, ¿ok? Pero ¿cuál es el altar de bronce? ¿Dónde estaba ese altar de bronce? Ok, entonces en este capítulo estamos empezando a ver lo que había afuera del lugar santo y del lugar santísimo, ¿correcto? Entonces aquí se está hablando del altar de los holocaustos. Del que está hablando aquí es el altar donde se quemaban los holocaustos, donde se quemaba la ofrenda para Dios, y se mencionan sus medidas. Entonces ya vimos que el significado de la madera de acacia ya lo vimos en estudios anteriores, y dice el texto de manera interesante: le harás
cuernos, ¿en qué? En sus 4 esquinas. Tienes que hacerle cuernos en sus 4 esquinas, dice la palabra de Dios. Entonces, 4 cuernos, uno en cada esquina. Entonces ya hemos hablado acerca del simbolismo del número 4, que es poder, pero también nos hablaría, amados hermanos, en relación a los 4 ángulos de la tierra: este, oeste, norte, sur, ¿ok? Y en ese altar se llevaba a cabo el sacrificio por los pecados de Israel y por todo el mundo. ¿Por qué por todo el mundo? Porque Israel sería dispersado a los 4 ángulos de la tierra. Por eso es que tenía cuatro cuernos, para que ahí se pusiera de la sangre del sacrificio también ahí. Y eso significaba que ahí la expiación se estaba llevando hasta los 4 ángulos de la tierra. Bendito sea Adonai. Entonces Israel sería dispersado a todos los 4 puntos de la tierra. Y cuando Dios salve a Israel de los 4 ángulos de la tierra, también va a pasar lo mismo que pasó en Egipto. En Egipto no solamente salió Israel, sino que salieron varias personas que también pues no eran del pueblo de Israel, pero que al añadirse se volvieron pueblo de Israel. Lo mismo va a suceder en este tiempo. Cuando Dios saque a su pueblo de los 4 ángulos de la tierra, van a venir muchísimas personas que van a servir a Dios. Bendito sea el Eterno. Va a venir gran cantidad de gentes que se unirán a este pueblo. Bendito sea el Eterno. Entonces estos 4 cuernos se van a mencionar de manera específica en el Salmo 118 y versículo 27. En este pasaje vamos a ver cuál era el uso práctico. O sea, porque había cuernos, se les echaba sangre, sí, pero ¿para qué servían los cuernos? ¿Nada más de adorno? Pues no era la casa del hermano que le gustan los cuernos allá, ¿sí? No, ¿para qué? Tendrían que servir para algo. ¿Para qué servían esos cuernos? Aparte de ponerle sangre. Ahí amarraban a la ofrenda que iban a algo así. ¿De dónde lo vio, hermano? También se agarraban, ¿no? Pues sí, pero tuvo que leer el estudio, no lo buscó, bendito sea Adonai. Entonces, en este pasaje, vamos a ver, en este pasaje de Salmos, vamos a ver para qué servían los cuernos, ¿ok? Y dice la escritura del Salmo 118, ¿ok? El Eterno es Dios, ¿y qué dice? Nos ha dado luz. Atar víctimas con cuerdas, ¿a dónde? Entonces, ¿para qué servían estos 4 cuernos? 1, 2, 3, 4. ¿Para qué cree que servían? Para atar las víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Entonces, las víctimas son los animalitos que sacrificaban. Así que tomaban al animal, lo amarraban en algunos de los 4 cuernos del altar para que no se moviera. Recordemos que el altar era una especie de asador grande, donde se quemaba la ofrenda de Dios. Aquí se ponían, ahí se echaban a quemar la ofrenda que era para Dios. Entonces, pero aquí los amarraban para que no se le moviera. Ya en lo que lo mataban, lo preparaban y luego inmediatamente lo ponían ahí. ¿Ok? Entonces, ese era el propósito en sí de los cuernos del altar. Ya lo estamos entendiendo. Entonces, versículo que sigue de Éxodo, dice la escritura. Oye, me falta un versículo. El versículo 2. ¿Ok? Dice el versículo 2. Los cuernos serán parte del mismo. Aquí lo tenemos, miren. O sea, son parte del mismo altar. No estaban aparte ni nada. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de bronce. Todo el altar. Todo. Este no es oro. Todo este altar estaba cubierto de bronce. Para empezar, ¿alguien me puede decir qué significa el bronce en la palabra de Dios? ¿A qué se referirá cuando habla de bronce en la palabra de Dios? Gracias, hermano. El bronce nos habla de juicio. ¿Ok? ¿Por qué era de bronce este? Porque aquí se llevaba a cabo el juicio. Y aquí es donde eras justificado. Con la ofrenda. Que salía como olor fragante para Dios. Bendito sea Adonai. Todo tiene un significado de por qué hizo Dios las cosas así. Entonces, dice que los cuernos serán del mismo y lo cubrirás de bronce. Verso 3 dice, harás también sus calderos para recoger las cenizas, sus paletas, tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce. ¿Qué necesita usted cuando va a hacer carne asada? A ver, por ejemplo, cuando necesita hacer una carne asada, ¿qué necesita? Aparte de la carne, por supuesto, y el asador. ¿Pinzas? ¿Pala? ¿Qué más?
tenedores, etcétera, y guantes de ser posible para que no esté quemando, porque luego salen bien achicharrados los dedos de la mano, los vellos de la mano, ¿ok? Entonces, para eso se necesitan instrumentos. Y lo mismo para aquí salía ceniza, aquí se recogían brasas para llevar al altar del incienso. Desde aquí llevaban las brasas que iban a encender el incienso en el altar de oro, adentro del lugar santo. De aquí se tomaban las brasas. Entonces tenían que tener todos los instrumentos para trabajar adecuadamente. Entonces el bronce, ya dijimos que significa juicio. El bronce es un metal que representa el juicio de Dios. Bendito sea Adonai. Y todos los instrumentos que se mencionan aquí son instrumentos que se utilizaban cuando se ponía al fuego la carne. Gloria al Señor. Entonces, solo que estos instrumentos eran consagrados para Dios. No era que se usaban aquí y luego se usaban allá en la casa del compadre. Y no. Estos eran exclusivamente para usarse en las cosas santas de Dios, ¿ok? Entonces, versículo 4, ahora sí vamos al verso 4. Y dice, y le harás un enrejado. Ya vimos bueno, lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero ya ahí vimos donde estaba el enrejado, donde estaban ¿sí? Un enrejado de bronce, de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas, ¿qué dice? Se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Otra vez, un instrumento que no se podía tocar directamente con las manos. Tenía que cargarse con estos palos que tenía atravesados como el arca. Entonces, ya hemos estado mirando los instrumentos que había en el tabernáculo, como la mesa de los panes, que tenía 2 varas para transportarla. Porque el altar del incienso tenía 2 varas para transportarla. El arca del pacto tenía 2 varas para transportarla. ¿Por qué? Porque no se tocaban directamente. Entonces, así, este altar también tenía 2 anillos, que se le ponían 2 varas para transportarla. Y Dios lo ordenó así porque eran instrumentos sagrados y tenían que ser transportados de esa manera. Versículo 8, perdón. Aquí está el enrejado. Aquí está el enrejado, como ya lo vemos aquí sí se ve claro. Este es el enrejado donde se ponía aquí la carne, por abajo se ponía la leña, y aquí están las varas para transportarlo. Versículo 8. Lo harás hueco de tablas, de la manera que, ¿qué dice? De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Una vez más, Dios aclara, ni se te ocurra, Moisés. Es que en Egipto estaban bien bonitos los asadores. No quiero nada de Egipto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo iban a hacerle? ¿Cómo iba a ser el altar del sacrificio? ¿Ok? Como le lo dijo el Eterno. Bendito sea Adonai. Recuerde, hemos estado viendo acerca de todos estos elementos del santuario, que fueron hechos en base a un modelo que se le mostró a Moisés. Dios le mostró a Moisés la manera como él quería hacer esos instrumentos. Y a través de esa visión Dios le mostró todo lo que había en el cielo para que se hiciera en el tabernáculo. O sea, hay un tabernáculo celestial, para que entiendan. Y conforme al modelo celestial, Dios quería que se hiciera una réplica en la tierra. Dios le dijo que así como lo había visto, que así lo hiciera. De esta manera se establece el principio, que es Dios quien determina la manera cómo se le va a hacer su servicio, cómo se le va a adorar, cómo se le va a exaltar. Entonces, no andemos inventando, amados hermanos. Ya su palabra dice cómo hay que hacerlo. No. Hay iglesias que te van a decir, miren, aquí nada más, tranquilo, aquí no se haga nada, no grite, no haga nada, porque es falta de respeto. Bueno, la Biblia dice que le alabes con cuerdas, con flautas, que le alabes con pandero, que le alabes con danza, que le alabes con gritos de júbilo. Que la Biblia lo dice, yo no lo estoy inventando, amados hermanos. Ahora, si no quieren que lo hagamos de esa manera, pues hay que irle cortando unas páginas, ¿no?, a la Biblia, para que... Y así ya no hay ningún problema, así ya la Biblia no lo diría. Pero mientras la Biblia lo dice, es lícito hacerlo porque es el modelo de Dios. Es el patrón de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, que quede claro, ¿quién pone las reglas para el servicio? ¿Quién pone las reglas para el culto? ¿Ok? Debemos adorarle de la manera que el Señor lo dice. Entonces, y continúa diciendo en el versículo 9, miren lo que dice. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Este es el
utensilios. Este es el Así atrio. lo haréis. Ese es el atrio. Todo este que está por aquí. Todo esto así. Asimismo es el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Aquí están las bases. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. Estas. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Se cree que son aproximadamente 50 metros. Sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Y Para la puerta. del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ok, ahí tenemos la descripción del atrio. Ahora sí, ya cuando llega, estoy en los atrios de tu casa. ¿A dónde estás? Estás en el patio. Ok, afuera del lugar santo. Pero estás adentro de lo que ya se considera el tabernáculo. Y vamos a ver qué importante es que estés adentro del tabernáculo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver qué importante es que tú estés adentro. Por lo menos en los atrios ya. Esto ya es ganancia, estar en los atrios. Bendito sea Adonai. Entonces, ya esa es la descripción que tenemos del tabernáculo. Y si quiere el video completo, pues ya véalo, ya lo pusimos en YouTube. Y dice el versículo 9, en la parte que sigue: al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. Todas eran de lino. Todas las cortinas por fuera. Cortinas blancas de lino. De 100 codos de longitud. Por un lado, aproximadamente 50 metros. Aunque el número 44 tiene ya un número simbólico, por eso dicen que era de 44 metros exactamente. ¿Ok? Pero 100 codos hablamos de que es aproximadamente 50 metros. Verso 10. Sus 20 columnas y 20 basas serán de bronce. Ya esto ya lo vimos en el video. ¿Ok? Ya todo lo que estaba, todas las cortinas que estaban alrededor del tabernáculo. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. Los capiteles son las bolitas que van arriba, el diseño que va arriba de las columnas, ¿ok? Que es donde se juntaban las sábanas, donde se juntaban las cortinas de lino fino. Ahora, ¿de qué eran todas las cortinas del atrio? ¿De lino qué? De lino torcido. ¿Y qué representa el lino fino? A ver, ¿se acuerdan? Ya nosotros pasamos, vimos de qué representa el lino fino. ¿De qué nos habla el lino fino? ¿Ok? Es una planta, el lino es una planta que da una flor de donde se saca el lino fino. Pero ¿qué se tiene que hacer para extraer el lino de esa planta? ¿Qué hay que hacerle a la planta para que la planta dé el lino fino? Machacarla, golpearla hasta deshacerla prácticamente, y entonces se le van quitando las hebras y ya de ahí se saca el lino fino. Entonces, amados hermanos, nos habla de algo que se tiene que machacar para que sea molido prácticamente para obtener el lino fino. Bendito sea Adonai. Yeshua, Jesús, fue molido por nuestros pecados, ya que al igual que la flor, al igual que esta planta, fue machacado en la juventud de su vida para obtener esas fibras de lino fino, con las cuales se va a vestir a su amada esposa, y a su esposa se le ha concedido de lino fino. ¿Por qué? Porque fue extraído de la justicia de Yeshua. Bendito sea Adonai. Así entonces Jesús fue machacado por todos nosotros. Entonces las cortinas del atrio
eran de lino torcido. Y cuando una persona quería entrar al tabernáculo, por ejemplo, si estaba en la parte de allá atrás, ¿qué tenía que hacer para entrar al tabernáculo? Por ahí ya sea como en México, en el circo, voy a hacer un hueco y aquí me meto. Perdón, ¿qué tenía que hacer para entrar al tabernáculo? Ir, darle la vuelta, rodear hasta encontrar la puerta y entonces podría entrar. El salteador entra por cualquier barda que vea, pero el pastor entra por la puerta. Las ovejas entran por la puerta también. Bendito sea Adonai. Entonces, si usted quería entrar al tabernáculo, tenía que rodear hasta encontrar la entrada, que era exclusiva con querubines de púrpura. Entonces, y esa entrada era de azul, púrpura y carmesí. ¿Qué nos enseña esta puerta? Que era de azul, de púrpura y carmesí. ¿De qué nos están hablando estas puertas que eran de color azul, púrpura y carmesí? Bueno, esto nos enseña que nuestra entrada al tabernáculo es a través de la juventud entregada por el Mesías Jesús de Nazaret. A través de la entrega de Yeshua, nosotros tenemos acceso a entrar a los atrios del Señor. Ya después se rasga el velo y ya no nomás al atrio. Ahora puedes entrar hasta la misma presencia de Dios. En el día de hoy, usted puede llegar a la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Ahora, pero si no ha muerto Yeshua, si esa flor no ha sido machacada, no tendría cortinas. No estuviera en el lino fino. Entonces tuvo que ser molido para que hubiera esas cortinas. Entonces tienes entrada solamente a través del Mesías. Si no fuera así, ni siquiera podíamos entrar al tabernáculo. Por eso es posible la entrada ahora a Dios por la entrega del Mesías. Él dio su vida para que tengamos acceso al Padre. Entonces este texto también nos habla de los capiteles, nos habla de las columnas. Entonces nos habla de la plata. Ya lo dijimos que la plata representa la redención. Entonces, de que fuimos redimidos. En otras palabras, la plata significa que se pagó un rescate por usted. El bronce nos habla del juicio, pero la plata nos habla de que fuiste redimido. Vamos al versículo 11 para avanzar pronto. Dice el versículo 11: de la misma manera, al lado norte, todavía sigue hablando de las cortinas que hacían el tabernáculo. Habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, al lado del occidente, tendrá cortinas de 50 codos. Sus columnas serán 10 con 10 basas. Así nos dice la palabra de Dios. Versículo 13. En el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos también. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado también va a haber 15 cortinas con 3 columnas y con 3 basas. Ok, espérate, si en la parte de atrás tenía 50, ¿por qué aquí nomás nos da 30? Ok, porque ¿se acuerda que había una parte blanca en la parte de la entrada? Una parte blanca al lado derecho, otra parte blanca al lado izquierdo. Pero en medio, eso es lo único que se consideraba la puerta. Había. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. 20 más 30 ya nos da los 50 que tenía en la parte de atrás. Ahora ya entendieron. Entonces, y para la puerta del atrio había una sola entrada. Eso es bien importante para cuando leamos el Nuevo Testamento. Hay una sola entrada. Amén. Una sola entrada. Aquí no es como en el circo que le digo que andabas buscando un huequito en la lona para meterte. Aquí no hay circo, hermano. Aquí es solamente una entrada. Hey. ¿Ok? Y esa entrada era de 20 codos. De azul, púrpura y carmesí. Ahora, ¿qué representan estos 3 colores? Azul, púrpura y carmesí. Ya además estamos repasando. Ya lo vimos todo esto. Ya nomás son detalles repasando. Solamente por eso se llama últimos detalles del tabernáculo. Ok. El color azul representa lo celestial. Nos habla del cielo, nos habla del trono de Dios, nos habla de la grandeza de Dios. El color púrpura nos representa la realeza. Siempre los reyes lo han usado. Es más, en la iglesia católica, ¿quiénes son los que usan el color púrpura? No son los sacerdotes. ¿Quiénes usan el color púrpura? A ver, si alguien sabe. Los cardenales. Exactamente, o sea, los de más alta jerarquía. No crea que son nomás el sacerdote, los otros solamente usan la túnica. El color púrpura ya lo usan los cardenales, ya lo usan la gente de más altura. Entonces, pero también no usan siempre la realeza.
Entonces, el color púrpura nos habla de realeza. Nos habla, amados hermanos, de esa realeza del Mesías. Y el carmesí, ¿de qué nos están hablando? El color carmesí, ¿de qué nos están hablando? Carmesí es como el rojo que le gusta a la hermana Idalia, ese rojo como su carro. ¿Se acuerdan su carro que tenía? Ese es el color carmesí prácticamente. Entonces, ese color rojo, cuando la sangre se está cuajando, se pone de ese color. Entonces, entonces ese color nos habla, o ese carmesí nos habla de la sangre del Mesías que fue derramada. Versículo 16 nos dice la escritura. Y lino, también serán ¿de qué? De lino torcido, de obra de recamador. O sea, lo tiene que hacer un bordado, no crea que no va a ser la cortina lo loco, no. Tenés una cortina bordada. Sus columnas van a ser 4 con 4 basas. Todas las columnas, ¿de qué dice? Alrededor del atrio estarán rodeadas de plata. Todo el tabernáculo es una sombra es una figura de la redención del Mesías que fue entregado por nosotros, que en su juventud fue entregado para quitar nuestras iniquidades. Versículo 17. Sus capiteles de plata, sus basas de bronce, la longitud del atrio será de 100 codos y la anchura va a ser de 50, ¿ok? Entonces, sus capiteles son de plata, sus basas son de bronce, la longitud del atrio será de 100 codos, la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, aproximadamente 2,5 metros, es lo que medía de alto las cortinas del tabernáculo. Sus cortinas serán de lino torcido, sus basas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Bendito sea Dios. Entonces, por un lado, todos estos elementos nos hablan. Tenemos plata, que es redención, tenemos bronce, que es juicio, y entonces el bronce representa el juicio que llevó el Mesías sobre nosotros para darle entrada al pueblo a la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Verso 20. Ya vamos bien rápido. Verso 20. Y mandarás ¿a quién? A los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas. ¿Qué? ¿De olivas qué? ¿Para qué? Para que alumbre, para hacer arder continuamente. ¿Qué es continuamente? Siempre. Para hacer arder siempre las lámparas en el tabernáculo de reunión. Ok, ¿qué nos dice? Afuera del velo que está delante del testimonio. En otras palabras, esta es la que va a estar en el lugar santo, afuera del lugar santísimo. ¿Y qué dice? Las pondrás en orden. Aarón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana. ¿Por qué desde la tarde hasta la mañana? Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Ok? Aquí se refiere a las lámparas del candelero, como la menorá, como se conoce, que tenían que estar encendidas desde la tarde hasta la mañana. Aquí nos da el orden tal y como comienza el Shabbat. El día para Dios comienza, o para un judío, comienza desde la tarde y termina hasta el otro día en la tarde. Así es como comienzan los días. Pero ¿por qué los hebreos cuentan primero la tarde y después el día? A ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué estos están locos y cuentan al revés que nosotros? ¿De dónde me saca que así comienza? Ah, bueno. Ok, porque Dios lo estableció así. Desde Génesis Dios dijo, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, cuando veamos esa expresión tarde y mañana, se está refiriendo a un día el Señor. Entonces, de manera que iban a estar ardiendo las lámparas de la menorá en todo el tiempo. Y que las lámparas estuvieran ardiendo todo el tiempo tiene que ver con la unción. La unción que Dios quiere para sus sacerdotes, para los que ministran, que todo el tiempo tenga usted unción, y no, pues va a estar todo pagado, de por sí el pueblo apachurrado, y usted también, pues ahí se acabó todo. Vámonos a vender carnitas a la feria mejor entonces. Entonces alguien tiene que tener la unción de Dios. ¿Quién tiene que buscar la unción de Dios? A ver, ¿quién? Nosotros, los que servimos a Dios. Hermanos que cantan, hermanos que predicamos, nosotros somos los que tenemos. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta alabanza hoy, hermano! Así, sigamos así, no desmayemos, echándole ganas. No importa si alguien no quiere alabar a Dios, usted
Dios va a mover por eso. Bendito sea su nombre. Entonces, esta menorá nos habla de que esa unción, esa menorá encendida nos habla de la unción. Y tiene que ver con el Mesías también. Ya se habló de la menorá en otros estudios. Y se dice que iba a estar ardiendo en el tabernáculo de reunión desde la tarde hasta la mañana. Y dice que es un estatuto perpetuo. Por eso después de que ya no había tabernáculo, después de que hubo templo, se tenía también encendida la menorá todo el tiempo. Y ahora, después de que no hay templo, ¿qué es lo que se hace en una sinagoga? Para que se siga teniendo ese estatuto llevando a cabo. Se enciende una luz No se trae al que canta enciende una luz. Hay una luz encendida que por cierto, necesitamos ir a traerla hoy mismo. Se fundió. Tiene que haber una luz encendida. Por esa razón está una luz encendida todo el tiempo. Para simbolizar que el Eterno dijo que tenía que haber luz donde estaba la administración en todo el tiempo. En todo el tiempo. Para eso es. Si no me había preguntado para qué esa luz está todo el tiempo encendida, para eso es. ¿Ya entendió para qué? Porque Dios dijo que la luz tiene que encenderse ¿cuándo? ¿Nomás en la noche? No. Todo el tiempo. ¿Por estatuto? Ahora, para resumir todo lo que hemos estado viendo en nuestros estudios de cómo se compone el tabernáculo. Para resumirlo, vamos a recordar las secciones del tabernáculo. Ya que las secciones del tabernáculo también tienen que ver con nuestro culto racional a Dios. El tabernáculo representa al Mesías, pero también nos representa a nosotros que estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Tenemos 3 secciones de nuestra vida. Tú eres espíritu, eres alma y eres cuerpo. ¿El tabernáculo de cuántas secciones se componía? A ver. 3. ¿Cuáles son? Dime. El lugar Santísimo, el lugar santo y el atrio. Exactamente. 3 partes se compone el tabernáculo. Tu cuerpo se compone de 3 partes. Bendito sea Adonai. Entonces, el cuerpo tiene que ver con los atrios, lo de afuera, lo exterior, lo más feito. ¿Ok? ¿Dónde estaba lo más bonito? Mero adentro. Entonces, el alma tiene que ver con el lugar donde se lleva a cabo el culto, donde los sacerdotes ministraban, donde estaban los sacerdotes entrando a ministrar. Ese es lo que tiene que ver con tu alma, ahí donde tú llevas a cabo el servicio para Dios. Entonces, y el lugar santísimo es el lugar más íntimo, donde se guardaba la ley, donde se guardó el pacto. Entonces, ¿dónde se guarda el pacto en tu vida? En lo más íntimo de ti, en tu corazón, allá en lo dentro de ti. Ahí es donde guardamos el pacto con Dios. Bendito sea Adonai. Entonces, para recordarnos, ¿cuáles son esas 3 secciones del tabernáculo? Vamos a empezar por lo de afuera. El atrio. ¿Qué más? Lugar santo. Y lo más hermoso, el lugar santísimo. Estos 3 partes del tabernáculo son la sección externa o el patio. En el atrio es donde se encontraba el altar del sacrificio. ¿Qué más había afuera? En el patio. Estaba el altar del sacrificio, ya lo vimos. ¿Qué más había? La fuente de bronce. El lavacro, ¿ok? La fuente de bronce. Entonces, ¿qué significan estas 2 cosas? Altar y agua. A ver. Para poder entrar al tabernáculo, ¿ok? Muy bien. Para poder entrar al tabernáculo, el tabernáculo estaba rodeado, delimitado por cortinas de lino. Nadie podía entrar más que por el lugar de la entrada. ¿Qué es lo primero que te topas al entrar? Tú ya fuiste al tabernáculo, ¿eh? No, Señor. Exactamente. Lo primero que hay entrando al tabernáculo es el altar del sacrificio. Eso es lo primero con lo que una persona se topa. Y hoy les voy a mostrar un video que ya no me digan cómo lo conseguí. No me empiecen a hacer preguntas, pero les voy a mostrar una parte de una réplica original que está en el desierto de Israel. Las medidas son exactas como dice la Biblia. Todo está exacto, es más, se va a sorprender lo que hay dentro del arca. ¿Ok? Entonces, para entrar al tabernáculo tenías que rodear las cortinas de lino torcido, lo que significa que para entrar y tener una relación con Dios tenemos que entrar a través de Yeshua, por la puerta que nos abre Yeshua, mediante su juventud que se entregó por nosotros. Y lo primero que haces es ver el sacrificio.
es ver la ofrenda por el pecado que se llevaba a cabo. ¿Para qué? Para que eso te hiciera tener gratitud con Dios, amor por Dios, y desearas limpiarte, anhelaras purificarte para ir más a la presencia de Dios. Bendito sea el Eterno nuestro Padre. Una vez que ya entramos, una vez que ya estamos en los atrios, entonces tenemos el altar del sacrificio. Una vez que ya entraste por la puerta, ¿qué es lo primero que tienes enfrente de ti? El altar de los sacrificios. El lugar donde se llevaba a cabo la justificación. Óyeme bien, la provisión por tu pecado. Entonces, y eso para todos nosotros sucedió, esa justificación sucedió mediante el sacrificio de Jesús el Mesías, de Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Él es la víctima inocente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como lo dijo Juan el Bautista. Entonces, el altar era donde se satisfacía la justicia de Dios. El altar era donde se apagaba la ira de Dios. El altar era donde tu vida prácticamente quedaba limpia. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué ahí? Porque no éramos capaces de cumplir la ley de Dios. La ley es espiritual, nosotros somos carnales, tenemos una inclinación al mal. Entonces, y esa inclinación al mal no nos permite plenamente cumplir la justicia de Dios, o sea, de manera completa. Nos esforzamos. Muchas de las leyes las guardamos, pero no todas, hermanos. Es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una inclinación al mal. Pero Dios, que es bueno, Dios que es compasivo, Dios que conoce nuestra condición y sabe que somos polvo, proveyó la justicia, proveyó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias. Gracias. Entonces, en ese altar, ¿qué se llevaba a cabo, hermana Erika? En ese altar, cuando usted entraba, ¿qué se llevaba a cabo? La justificación. Los sacrificios que satisfacían la justicia de Dios. Una vez que se llevaban a cabo los sacrificios, ¿qué se necesita después? Que ya entendiste el sacrificio de Dios. O sea, ya entendí que Yeshua murió por mí, pero voy a seguir viviendo en la maldad. No. ¿Qué se necesita entonces después de entender la justificación? Oye, entiéndame esto. ¿Qué se necesita después de entender la justificación? Ajá. Purificarte. Purificarnos. Una vez que ya eres justificado, ¿qué necesitas para mantenerte justificado? Y no estar otra vez crucificando al Mesías. Ya fuiste justificado, ya lo entendiste. ¿Qué necesitas? Ok, lo que necesitamos para mantener esa justificación, lo que se necesitaba es lo que se puso en el lavacro. ¿Qué tenía la fuente? Agua. Entonces, agua, y para eso estaba el lavacro. ¿Qué representa el agua? A ver, ¿de qué nos habla el agua? Exactamente. ¿Qué necesitas entonces, hijo, para mantenerte en esa justificación? Ah, entonces no necesitas la televisión, hijo. No necesitas el iPad. No necesitas la tablet. ¿Qué necesita para mantenerse en esa justificación? La palabra de Dios. Dígamelo como que está seguro usted. La palabra de Dios. Pues más vale que lo entienda, que eso es lo que necesitamos. Después de haber sido justificados, necesitamos la bendita palabra de Dios. Por eso, hablando de que el Mesías ya hizo el sacrificio de una vez y para siempre, ya que entendemos que Yeshua murió de una vez por siempre por nuestros pecados, ahora, ¿qué necesitamos? Ahora necesitamos, ya no necesitamos, más ofrenda por el pecado, porque eso ya lo hizo Él. Ya no necesitas seguir matando un becerro para que se lleve a cabo tu expiación. Ya la hizo el Mesías por ti. Ya no necesitas pagar con 10,000 becerros. Ya lo hizo el Mesías por ti. Ahora lo que necesitamos es saber que fuimos salvos, amados hermanos, por la gracia de Dios, para ejercitarnos en buenas obras, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, las cuales Dios, ya que estás justificado, tú te entras en un proceso de santificación. ¿Cómo? Muchas personas que asisten a una iglesia y que ven desde otra perspectiva la palabra de Dios, cuando oyen que hablamos de la ley, cuando oyen que predicamos de la ley, que estamos enseñando de la ley, pues ¿qué van a hablar de Jesús? Eso es pura ley, se quieren justificar por la ley. No, no nos queremos justificar por la ley. Ellos piensan que nosotros pretendemos justificarnos por las buenas obras, y no es así. Nadie de aquí se puede justificar por lo que haga. Tu justicia proviene del Mesías. Tu justicia proviene de Dios. Entonces, nadie de nosotros se va a justificar por cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a fallar en uno y ahí la regamos para siempre.
Entonces, y eso no quiere decir que no los hagamos, ¿ok? Muchos de ellos piensan que estamos tratando de justificarnos con guardar el sábado, con guardar las fiestas, con observar las leyes de dieta, etc. Sin embargo, una vez que ellos entiendan, amados hermanos, que esa no es la manera en que nosotros tratamos de justificarnos, una vez que entiendan que nosotros solamente somos salvos también por gracia, amados hermanos, y que una vez que somos salvos por gracia, por medio de la fe, entonces, amados hermanos, tenemos esa confianza y queremos esa fidelidad a lo que está escrito. Amén. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. Ahora somos fieles. Y lo que está escrito dice que necesitamos un derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para limpiar tu pecado. Amén. Por lo que una vez que ya fuiste perdonado, una vez que Jesús ya pagó el precio, ¿ahora qué necesitamos? Lo que necesitamos es lo que había en la fuente, agua. El agua es para estarnos limpiando continuamente. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos el agua. La palabra es lo que nos hace mantenernos en santidad, apartados de toda contaminación. La palabra es la que hace que tú vivas en santidad. Una vez que eres justificado por la fe, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el fruto de haber sido justificados, ¿cuál es? Ok, ya te justificó Dios, pero tú eres un árbol. ¿Qué fruto vas a dar? Ok, usted ha leído mucho a Pablo en este punto y no lo habíamos entendido. Ahí le va. Nunca se te olvide esto. El fruto de haber sido justificado es la santificación. Justificados pues por la fe, por lo que es la fidelidad a la palabra, eso nos lleva, ese es el fruto que debes de dar. ¿Para qué? Mire, Pablo lo dijo así, véanlo. Mas, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pregunta, ¿usted ya fue justificado? Ya fue entonces libertado. Ok, ahora, ya fuiste hecho libre. ¿Ahora qué? Ahora tienes por fruto, La santificación. no es la vida eterna el fruto. El fruto es la santificación, que vivas en santidad. Y eso, al final de cuentas, es la vida eterna. Entonces, nuestro fin, por la justificación, amados hermanos, es llevar a la santidad. Y la santidad te va a llevar a la vida eterna. Ahora sí vamos a entender bien a Pablo. Pablo sabe lo que está pasando en el tabernáculo. Pablo es un rabino. Pablo sabe lo que dice, amados hermanos. Entonces dice, tú ya fuiste justificado. Ya entraste al altar. Ya llegaste al altar de sacrificio. Ya se hizo una ofrenda por ti. Ahora, ¿qué necesitas? Sigue adelante. Sigue avanzando hacia la santidad. Sigue avanzando hacia el lugar más santo. ¿Qué hay hacia el lugar más santo? Pues, lugar donde te purificas. ¿Qué es para ti la purificación? Santidad, santificación, que ya eres justificado. Ahora avanzas a la fuente. Ahora eres santificado. Ahora, ¿qué más sigue? Ahora ve, entra hasta el lugar donde hay verdadero reposo. Entra hasta donde hay verdadera bendición. Entra hasta donde nadie te puede sacar. Entra hasta donde eres el lugar que tú deseas. Bendito sea, donde tienes aplauso. Ahora, yo les pregunté, ¿ustedes ya han sido justificados? Me dijeron que sí. Déjenme, me echo un traguito aquí de agua. Pregunta, ¿cómo saber que alguien ya fue justificado? A ver. Ok, yo soy justificado. Tiene que tener un fruto. ¿Cómo saber que alguien ya fue justificado? Bueno, los árboles de ciruela, los higos que están allá afuera sembrados, tú no les tienes que ir a reprender. Te reprendo en el nombre de Jesús, da fruto. Tú no les tienes que ir a patear, ¡órale! ¿Por qué no dan fruto? Tú no les tienes que ir a gritar, hijos del diablo, ustedes no dan fruto, siempre son mundanos. Oh, sí. ¿Qué hace el árbol? ¿El árbol por naturaleza? Oye, si no sabe, vaya hasta el árbol. Todavía tienes velas, ¿verdad? No se las han acabado. No, ya se acabaron. Quedaron bien poco. Bueno, vienen los higos. Vaya a ver los árboles de higos. Vaya a la casa del hermano Juan. Tiene un nectarín que se está doblando de fruto.
Ok, se está doblando de fruto. ¿Por qué razón? ¿Lo pateaste, hermano, para que diera fruto? ¿Le gritaste? No. Entonces, pastor, no le grites a la gente para que dé fruto. El fruto lo van a dar si de verdad son, si de verdad son árboles. Si de verdad no le tienes que gritar, no le tienes que imponer nada. Deja que por naturaleza dé el fruto que tiene que dar. ¿Cómo saber entonces si una persona ya fue justificada por Dios? La única manera de saber si una persona ha sido justificada por Dios, la manera de saberlo es si esa persona se está santificando. No dije si es un santo. Si esa persona se está santificando, ok, hoy cometí un error, pero se da cuenta, le voy a echar ganas, no se queda botado ahí, no se queda abandonado a la deriva, no, voy a seguirme esforzando. Entonces tú ves una persona que se sigue esforzando en Dios, que se sigue santificando día con día, que hoy tiene defectos que no te gustan, pero mañana los va a quitar, esa persona ha sido justificada. De una persona religiosa es como esos árboles que tú adornas con naranjas artificiales para que vean que tiene fruto, pero no tiene nada. De una persona que se jacta de santo, no tiene nada, hijos. Es un arbolito de Navidad, nada más que le pusieron esperas para que brillara, pero no brilla porque tenga fruto. Entonces, una persona que ha sido justificada, ¿cuál es el fruto que dijimos que se le tiene que ver? Que se está santificando día con día. Bendito sea Adonai. El querernos apartar para Dios. Tenemos fruto de santificación porque queremos vivir una vida mejor para Dios. O sea, que estamos tan agradecidos por lo que el Mesías hizo por nosotros, que ahora quiero leer su palabra, ahora quiero tener comunión con Él, ahora le agradezco lo que hizo por mí y le voy a alabar. Mi pie me duele, mi pie lo siento torcido, mi pie necesita una sobada tal vez, pero hoy yo quiero saltar para Dios, yo quiero alabar. ¿Por qué? Porque me ha justificado. Por eso nada más por amor, por lo que hizo por mí. Bendito sea su nombre. Gracias, Dios de la gloria. Entonces, tenemos como fruto. Entonces, a ver, ¿debemos dar fruto, sí o no? ¿Cuál es el fruto que debemos dar? Pues da muestra de que está siendo santificado. Y como fin, ¿qué? Ahora que ha sido justificado, la persona sabe el propósito. Ahora la persona sabe la meta. Ahora que una persona ha sido justificada, ya sabe la meta. No le vaya a ser como unos que andaban corriendo. Y en lugar de ir a la meta, agarraron y se fueron para otro lugar. No, pues nunca llegaron a la meta. Usted, al ser justificado y estarse santificando, conoce la meta. Sabe la meta. Entonces, ¿y sabe una cosa? La naturaleza misma del hombre, amados hermanos, no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Por naturaleza somos rebeldes. Sin embargo, por gratitud a Dios, por gratitud a todo lo que Él hizo, es que ahora decidimos obedecer la ley de Dios. Ahora decido obedecer la instrucción de mi Padre Celestial. Ahora decido, en gratitud por lo que Él hizo por mí, voy a esforzarme en la instrucción que Él me dice. Ni no me gusta, no me agrada tanto, pero lo voy a hacer por gratitud. Amén. Vamos a ver qué es la palabra fin. Mire, dice un versículo. Un versículo que nunca hemos entendido bien. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí, mucha gente, muchos teólogos dicen que la palabra fin, es que ya Jesús cumplió todo, tú ya vive la vida loca, como tú quieras. ¿Qué eso significa? Les voy a derribar su vaca sagrada el día de hoy. Y les voy a decir que no es así. La palabra fin es la palabra griega 50-56 y es la palabra telos. Telos del primario tello, que quiere decir fijar un punto o una meta. O sea, tú tienes que tener una meta, o tienes que fijar un punto a donde quieres llegar, propiamente el punto al que se apunta como límite. Entonces, la Torah, ¿a quién nos apunta? ¿A quién nos señala? Entonces, eso es importantísimo. Ahora, nos enseña que como Él vivió la ley de Dios, así debería. Eso es lo que la ley demanda de ti, de mí. No más, no menos. Como Jesús vivió la palabra de Dios. Así como Jesús vivió. Si Él era un religioso de cada 8 días, usted también séalo. ¿Ok? Si él era cristiano nada más los domingos, usted también sea cristiano nada más los domingos. Entonces, el estilo de vida de Jesús te marca la manera como tienes que ser. Ese es el propósito de Dios. Entonces, el propósito, ahora sí,
de la ley es como el Mesías lo vivió. No que viniendo Él se acabó todo, no. Como Él lo hizo, hazlo tú también. Él es el propósito, Él es la meta, Él es el objetivo, Él es la conclusión. Eso es lo único que quiere decir al fin de la ley, es Cristo. Entonces, después, ya entró al lugar, al tabernáculo, ya entró al lugar, ya llegó al lugar del sacrificio, ya llegó hasta el lugar donde se santifica. ¿Qué más hay después de ahí? ¿Qué punto sigue? El lugar santo, exactamente. El lugar santo, había tres cosas. ¿Cuáles eran estas tres cosas que había en el lugar santo? Una era lo que tenía que estar encendido, la menorá. Otra era la mesa de los panes, ¿ok? El ejem panim, o el pan del rostro, el pan de la presencia. Y otra, el altar del incienso. Tres elementos. Entonces, el lugar santo era donde se llevaba a cabo el servicio sacerdotal. De ahí y afuera, ahí y en el atrio. Pero más, donde entraban todos los días, era a encender la lámpara, echarle aceite, era ponerle incienso a la mesa, al altar del incienso, perdón, y que también hubiera incienso en los panes. Entonces, el lugar donde llevaban su actividad sacerdote era prácticamente en ese lugar, en el lugar santo. ¿Ok? Entonces, y estos tres elementos nos hablan de dos que son elementos tanto espirituales y uno que es un elemento, una cosa física. La menorá es fuego, que no lo puedes tocar porque te quemas, entonces es algo espiritual. También nos habla del incienso que se elevaba para Dios, el olor fragante que se elevaba para Dios. Estas son cosas espirituales. Pero también tenemos, enfrente de la menorá, teníamos otra cosa importante, que es el pan de la proposición, el elemento físico que le daba de comer a los sacerdotes. Entonces, quiero decirle, amados hermanos, esto nos enseña que no tenemos que divorciar lo físico de lo espiritual. Tú puedes ir a trabajar a tu trabajo, pero también venir a buscar de Dios. Amén. Tú puedes seguir trabajando para buscar la comida para tu familia, pero no olvidarte de Dios. Las cosas físicas y las espirituales no están divorciadas. Amén. Bendito sea Adonai. Dios sabe que somos personas de carne y hueso, que no solo vivimos como el camaleón, se dice de aire, y el camaleón no vive de aire, es pura mentira también, ¿ok? Entonces, no somos camaleones, somos seres humanos de carne y hueso, y necesitamos comer. Tus hijos necesitan comer. Entonces, en el lugar santo era un lugar de servicio espiritual. Dios ordenó poner una mesa con panes para que sus hijos satisfacieran también su hambre. Bendito sea Adonai. ¿Qué nos enseña esto entonces? Nos enseña y nos da la confianza de que Dios está pendiente de nuestras necesidades. Por eso, en esa mesa se encontraban 12 panes representando a las 12 tribus de Israel. Con esto, Dios nos está enviando un mensaje y nos dice: no te preocupes por qué comer o por qué beber. Tú tienes necesidades, Dios lo sabe. Dios sabe lo que necesitamos. Él quiere que confiemos en Él. Él nos va a proveer, pero no te olvides de buscarlo. No, en lugar de salirte, entra más adentro. Hey. Vete buscando más su presencia. ¿A dónde estaba el pan? ¿Afuera o adentro? Entre más busques la presencia, más pan hay para ti. ¿Y estaba duro? No, la tradición dice que estaba suavecito, como recién acabado de ser, más suavecito que el del bakery. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, Dios nos está mandando un mensaje. Yo te voy a proveer. Si entras a mi presencia, vas a hallar pan. No solamente lo espiritual, también vas a hallar pan. Oye, está tremendo esto. Entra a su presencia y vas a encontrar comida. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, ir avanzando, irnos metiendo a su presencia. Así cada Shabbat los sacerdotes cambiaban esos 12 panes, comían de lo que había estado como ofrenda, amados hermanos, y Dios por un milagro los mantenía fresquecitos. Con esto Dios está diciendo: no te preocupes, no te afanes por el día de mañana que vas a comer. Mira las aves del cielo, no siembran, no recogen en graneros, y tu Padre Celestial les provee de todo. Así que tú que eres rey y sacerdote, pues Dios también te va a proveer. Por otro lado, entonces tenemos la mesa de la presencia, los panes, estaba la menorá también, que estaba iluminando el servicio. Lo que representa esa candelabro iluminando es que todo el servicio que hagamos para Dios tiene que estar iluminado por el Mesías. Óigame bien esto: todo lo que tú hagas tiene que ver con el Mesías. Bendito sea el Señor de la gloria. Sin embargo, el fuego de la menorá es un elemento que no se puede palpar. Dios, aparte del fuego, aparte del pan, había un altar donde se quemaba incienso.
¿Alguien ha olido el incienso? Por ejemplo, los que fueron allá al tabernáculo. ¿Cómo olía de rico allá adentro? Ahora, el incienso que se hacía era un incienso especial, que era hermosísimo, que olía de manera especial. Entonces, ¿qué pasaba cuando entrabas al lugar santo? Pan, fuego y un incienso que te hacía transportarte, wow, a lo más maravilloso. Dios te proveyó de 5 sentidos, no para que nomás vuelas a fosa, ¿sí? Sino también para que olieran ese incienso hermoso. Bendito sea Adonai. Entonces, ¿y para qué te proveyó de gusto en la lengua? De sabor, para que saborearas el pan que se comía. Bendito sea Adonai. Entonces, tenemos que pensar cómo es nuestro servicio cada día. Es de esa manera, con fuego encendido por el Mesías, iluminado por el Mesías, con pan regocijado y con incienso. Si tu vida tiene esos elementos, hermano, síguele para adelante. Si no, busca que tu vida sea agradable para Dios, que salga un olor fragante para Dios de tu vida, en el servicio para Dios. Bendito sea Adonai. Nuestro servicio tiene que ser agradable en cuanto a aroma. Tiene que ver con un aroma agradable. Tiene que ser iluminado por el Mesías y confiando en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Por último, en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Vamos a ver qué se encontraba en el arca del pacto. Véanlo. Este es el... no puede ser, no puede ser. Esta es una réplica del arca original. Véanlo porque ya es el último video. ¿Ok? Y miren, vean el interior. Quítame eso por favor. Mire. Vara de Aarón, maná y Torah. Le digo que esa es una réplica con medidas originales, hermano. Era como semilla de ¿qué dice? De cilantro, para los que no saben qué es culantro. ¿Ok? Mire, ¿qué les parece la que obtuvimos? Medidas originales, todo el tabernáculo, amados hermanos. Wow. Bendito sea Adonai. Amén. Todo de oro. ¿De oro de verdad? Dicen que es original, mija, todo eso. Con medidas originales, todo. Está hecho por el Instituto del Templo. El Instituto del Templo está haciendo todo de manera... las vestiduras de los sacerdotes ya están hechas, todas excelentes, las mismas piedras, todo. Ya le cortaste. Sí, no, ahí lo corté porque ya seguía otra cosa, ya no tenía caso, que lo más era para que vieran lo que había en el lugar santísimo, amados hermanos. Entonces, ¿qué había en el lugar santísimo? Había el arca, dentro del arca estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Entonces estaba la Torah y el testimonio. Este testimonio, amados hermanos, es para nosotros, para vivirlo. Así que con este estudio nos vamos a preparar solamente para nuestro siguiente estudio, que es acerca de lo que hacían los sacerdotes. Ya con esto tenemos ya una idea. Solamente es el tabernáculo, pero ahora vamos a prepararnos en nuestro estudio para ver cómo se hace el servicio sacerdotal, para que nosotros también podamos ofrecer un sacrificio a Dios santo, agradable y perfecto. Amén. Amados hermanos, gracias Dios Todopoderoso. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te damos la alabanza. Vamos a darle una oración a nuestro Padre Celestial. Papito lindo, te damos gracias, Señor. Te damos honra y honor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por mostrarnos cosas que nunca antes habíamos comprendido. No las había comprendido de la manera adecuada, Señor. Y hoy, al tener una mejor comprensión, nos damos cuenta de tu gran amor que tienes por nosotros, Señor. De que proveíste un gran sacrificio por nuestros pecados. Este sacrificio fue llevado a cabo por el Mesías, por Yeshua HaMashiach. Gracias por esa provisión de amor. Porque tú sabías, papito lindo, que no podíamos cumplir de manera perfecta la ley. Por eso el Mesías vino a justificarnos. Vino a quitar nuestro pecado. Así que al responder por amor a ese sacrificio, ahora nos esforzamos por vivir en tu palabra, Señor. Por amor a esa instrucción. Gracias por todo lo que nos has mostrado, lo que nos muestras, amado Señor de la gloria. Te pido que sigas abriendo mis ojos y los ojos de esta congregación,
como dijo tu siervo David. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torah. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dios poderoso. Oh, bendito Rey de la Gloria. Gracias, eterno Padre Celestial. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén.